Importante que cada uno de nosotros tenga convicción acerca del nuevo pacto. Como cristiano, no es que sea un maestro, sea un pastor, como cristiano, usted debe de tener seguridad y conocimiento acerca de esto que es tan importante. Yo les pedí que algunos escribieran, si era posible, qué entendían acerca del nuevo pacto y la relación entre la ley y las obras, la fe y la gracia. No sé cuántos de ustedes lo hicieron. A mí me entregaron 2. ¿Hay algún otro que lo hizo? Bueno, les sigo presentando el reto. Responda a esa pregunta en su casa. ¿Qué para usted qué es el nuevo pacto? Usted tiene que tener una opinión acerca de esto. ¿Qué es el nuevo pacto? Y, bueno, si me puede responder esa, me conformo. Si puede ir un poquito más allá y empezar a relacionar ley, que ley y obra, más o menos se dan de la mano, ley, obras, fe y gracia, voy a estar más contento. El primero que recibí fue el de mi esposa. Y yo les quiero leer lo que ella escribió. ¿Qué es el nuevo pacto? Dice, el nuevo pacto está reflejado en Efesios 2, 8 y 9. Somos salvos a través del sacrificio de Jesús en la cruz. No hay nada que nosotros humanamente podamos hacer para obtener la salvación y por consecuente la entrada al cielo. Somos salvos por medio de la fe que ejercemos cuando creemos en la muerte y resurrección del Señor. Al proclamarlo Señor de nuestras vidas, al confesar nuestros pecados, al vivir una vida llamada a la santificación. Estas cosas le agradan a Dios. Todo esto se lo debemos a Cristo por el don de Dios. Que la semana que viene les comparto qué es el nuevo pacto según nuestra hermana Mercedes Rodríguez. Y si usted me hace llegar a responder esta pregunta, lo leemos aquí delante de todos. Bien, vamos a nuestro texto, que es los versículos del 7 al 11 del capítulo 3 de Corintios. Ahora, no solamente la carta de Corintios nos enseña, es palabra de Dios inspirada para enseñarnos a nosotros, pero también tuvo un propósito específico cuando fue escrita y enviada por Pablo. ¿Por qué Pablo está aquí hablando del nuevo pacto? ¿Alguien me puede responder? ¿Por qué Pablo está aquí hablando del nuevo pacto? Porque se estuvo viendo en el antiguo pacto, Sí. que es el que vivió Moisés, Ajá. y toda la jerarquía de atrás vivieron en el antiguo. Sí. Y entonces, al venir Dios, ya Juan el Bautista Sí. vino antes predicando el nuevo pacto. El arrepentimiento. Sí, a la vez que venía predicando el arrepentimiento, era porque traía ya el nuevo pacto. Así mismo. Que Dios, Cristo lo iba a presentar. Así. Pablo, esto que yo le estoy diciendo es notorio aquí en el sentido. Pablo está defendiendo su apostolado y su ministerio, que fue criticado por algunos, de los que inclusive eran maestros ahí en Corintios, y él tiene la necesidad de defenderse como apóstol y como ministro de este nuevo pacto, porque lo que le estaban criticando era los judaizantes, los que estaban tratando de mantener viva la ley de Moisés, el antiguo pacto. Y por eso es que Pablo habla de esta manera y lo tiene que presentar aquí en defensa propia y en defensa de sus enseñanzas. Lo que sucede es que para mí es sorprendente que en aquel tiempo, teniendo los 12 apóstoles, personas que recibieron enseñanzas directamente de Jesús,
que estuvieron ahí participando del momento cuando estaba siendo instituido este nuevo pacto, me refiero a la Santa Cena, y que fueron ellos las columnas y las pilares de la iglesia, que en aquel tiempo todavía haya habido este problema, y que Pablo tenía necesidad de defenderlo. ¿Qué nos deja a nosotros después que han pasado miles de años después de haber sucedido? Todavía hay mucha confusión en la iglesia, y por eso es mi insistencia en que cada uno de nosotros, especialmente maestros de esta iglesia, deben de saber responder qué es el nuevo pacto y qué relación hay entre fe, gracia y obras, para estar en el mismo centro de la voluntad de Dios. No queremos ni desviarnos un poquito para acá ni un poquito para allá. Queremos estar en el mismo centro. Hoy vamos a través del estudio, a enfatizar un poquito más, y hoy van a poder escuchar más acerca de la ley y acerca de lo glorioso que es el Evangelio que gozamos hoy día. Noten el versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Fíjense cómo él continúa comparando Antiguo y Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, entre la letra que mata, que sabemos que se refiere a la ley, y el espíritu que vivifica, que sabemos que espíritu es, ¿qué? Que lo aprendimos la semana pasada. No está aquí, no lo dice el versículo, pero lo aprendimos la semana pasada. ¿A qué se refiere el espíritu? Dijimos una cosa bien específica. No. Dilo alto, Miriam. El Evangelio. A eso es lo que se está refiriendo ahí, al Evangelio. Ese espíritu que vivifica es el Evangelio y todo lo que es la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que la ley tuvo como designio, fíjense que Él lo pone como un ministerio que tuvo su gloria, fue con gloria. Cuando dice fue con gloria, hermano, esto fue dado por Dios. La ley no fue algo que pensó Moisés, nada de eso. No, eso fue dado por Dios. Meticulosamente Él dio cada detalle de la ley. Y esto tiene su gloria. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tuvo como designio, y voy a presentar aquí los tres propósitos de la ley. ¿Por qué fue dado? Número 1. Llevar a los hombres al conocimiento del pecado y del desamparo. No solo el conocimiento del pecado, sino del desamparo. Por desamparo me refiero a una conciencia que estamos imposibilitados de autojustificarnos por el cumplimiento de la ley. Porque Romanos dice, no hay justo ni aún uno. Así que ese fue uno de los objetivos de la ley. Llevarnos al conocimiento del pecado y del desamparo. O sea que al centrarnos en la ley es como si yo cayera en una desesperación porque encuentro que no hay para mí solución. No la hay, no está en mí, en mi esfuerzo humano. Ese es el desamparo a que nos estamos refiriendo. Todavía no ha llegado el Evangelio. Eso es lo que da la ley. Ahora, segundo, producir un sentido de culpa, miseria. Si no hubiera ley, ¿cómo saber diferenciar entre lo bueno y lo malo? Tiene que haber algo que diga, esto es malo para yo saber, y de esa manera adquirir el sentido de culpa y de miseria
y un anhelo profundo entonces de redención. Y tercero, la ley viene a convertirse en un ayo. Esa palabra que se encuentra ahí en Gálatas 3:4, lo que significa más bien, apunta como una maestra de escuela. A lo mejor quizás no tanto escuela superior o college, pero una escuela elemental y más los grados de kindergarten, donde la maestra tiene que a los niños llevarlos de la mano, hacer esto por ellos, porque es que ellos no tienen la capacidad de entender mucho. Entonces, asimismo, hace la ley con nosotros, que nos lleva de la mano a Cristo para encontrar nuestra redención. Por eso que esto era necesario y glorioso. Pablo menciona aquí en el momento en que los hijos de Israel, dice, no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Eso fue cuando él recibió la ley. Los transporta mentalmente a lo que ocurrió allí en el monte Sinaí, cuando fue dada la ley, según Éxodo 24, del 9 al 18, Éxodo 34, 35. 3 meses después de Israel salir de Egipto, estamos hablando meses, lo que es entre mayo y junio, ellos acamparon allí en el desierto de Sinaí, frente o al pie del monte Sinaí. Era un pico de montaña que se remontaba a 2.286 metros de altura, era bastante alto, y ellos acamparon en una llanura, más o menos tenía 4 kilómetros de largo y 1 kilómetro de ancho, y fue allí cuando Moisés, por orden de Dios, sube al monte y Dios le dio la ley, y comenzó de esta manera, según Éxodos 19:5. Ahora pues, esas fueron las palabras de Dios a Moisés. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Fíjense, lo que Dios estaba haciendo era implantando un gobierno teocrático con el pueblo de Israel. Israel iba a ser su especial tesoro, su pueblo de entre las naciones de la tierra, pero todo gobierno teocrático, todo gobierno tiene sus pautas, su constitución, ¿no es cierto? Y las constituciones tienen sus estipulaciones, o sea, leyes y normas que rijan a la nación. Por eso fue que lo primero que Dios le dijo, si ustedes oyen mi voz y guardan mi pacto, ustedes van a ser mi especial tesoro. Van a disfrutar de este gobierno teocrático que yo estoy dispuesto a ofrecerles. Por eso es que allí Dios le dio a Moisés lo que se considera la triple división de la ley. Si usted sabía, la ley está dividida prácticamente en 3 índoles de códigos. Estamos dando todo esto porque dice aquí que esto está a punto de perecer para darle lugar a lo nuevo. Y es ahí donde está la confusión de muchos. Hay cristianos hoy día que están divorciados del Antiguo Testamento. Están completamente divorciados. Como si los 66 libros de la Biblia no fueran la palabra de Dios inspirada. Están totalmente confundidos. Y nosotros tenemos que tener claro conocimiento de la ley de Dios y a qué se está refiriendo cuando dice perece y da lugar a lo nuevo. Primero está lo que es el código moral. Esos son los 10 mandamientos. Esas son las regulaciones o lo que iban a regular las relaciones entre el hombre y Dios y entre hombre y hombre. Por eso es que los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación vertical con Dios. Y los otros 6 mandamientos tienen que ver con la relación horizontal entre hombre y hombre. O sea, para eso fue dado el código moral o los 10 mandamientos, regular las relaciones.
Segundo, estaba el código espiritual. Son las ordenanzas ceremoniales, las cuales iban a regir la religión. En esto es cuando Dios dice, ¿sabes qué? Religión es actividades que me acercan a Dios. No es como usted quiera hacer la religión. Yo soy el que pongo las pautas. Tiene que ser así. Y por eso es que existe todo el código espiritual que a su vez prefiguraban la redención en Cristo Jesús. Por el código espiritual se consideran las 7 fiestas levíticas y las 5 ofrendas levíticas. Eso era el código espiritual. Y también estaba el código social, leyes de urbanización, normas que iban a regir no solo la higiene, pero la sanidad pública. Incluía alimentación, cuarentenas, conservación del suelo, impuestos, servicio militar, matrimonio y divorcio, nacimientos, y todo eso iba a regular hasta Cristo, según Gálatas 3:24. Así que ya entienden que lo que Dios estaba haciendo con Moisés es obvio de toda nación que tenga su constitución y sus estipulaciones. Y Dios le estaba prácticamente dividiendo esa ley en 3 códigos: el moral, el espiritual y el social, para que el pueblo conociera su voluntad. Ahora, busquemos un pasaje un momentico en Mateo capítulo 5, versículo 17. Mateo 5, 17. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. La palabra abrogar significa abolir o revocar. Fíjese que Cristo no vino a eso, ¿verdad? Y lo dice inclusive ahora afirmativamente. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahora, si Cristo vino a cumplir, ¿en qué sentido la cumplió? ¿Y cómo yo puedo entender entonces? Quiero llevarles a otro versículo que está en Hebreos, capítulo 8, versículo 3. Hebreos 8, 13, perdón. Hebreos 8, 13. Dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Okay. Es ahí donde uno tiene que verdaderamente entender a qué se está refiriendo Jesús cuando Él dijo, vengo a cumplir la ley. ¿Qué es lo que se ha envejecido? ¿Qué es lo que está a punto de perecer o desaparecer? Yo lo veo así de esta manera. Para mí Cristo cumplió la ley en 2 sentidos. 2. Número 1, en su persona. ¿Por qué? Dice la Biblia que Él fue sin pecado. Él fue un hombre, 100% hombre, pero sin pecado. Él cumplió con toda la ley. Con toda, sin dejar afuera ni un solo punto. ¿Okay? ¿De qué otra manera lo cumplió? Lo cumplió en nuestro lugar, cuando muere en la cruz del Calvario. Él ahí cumplió con toda justicia, vino a ser nuestro sustituto. Por eso Cristo sí vino a cumplir la ley. No, Él no vino a eliminarla, a decir que eso no sirve, a decir que no. ¿Por qué? Si eso lo dio Dios. Esa es la expresión de la voluntad de Dios con el pueblo de Israel, su ley. Por eso Él la vino a cumplir. Pero entonces, vamos a ver en qué sentido está por desaparecer. Y
la manera de hacerlo es tomando las 3 leyes o las 3 divisiones. Comencemos con las leyes, el código espiritual o las leyes ceremoniales. Acuérdense que estas regían la vida religiosa. Dijimos que tipificaban o eran prefigura de Cristo. Es un estudio bien interesante cuando usted estudia el tabernáculo y las leyes y puede ver a Cristo en cada fiesta, en cada ofrenda, en cada mobiliario. En todo está Cristo, en todo. Es un estudio precioso, no tenemos tiempo para eso hoy, pero en realidad todo aquello era sombra o tipificaba a Cristo Jesús. Entonces es obvio que si Cristo viene a ser el sacrificio que Dios acepta, el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo, ya no hay necesidad de esas ceremonias. Si esas ceremonias eran para tipificar a Cristo, bueno, ya ahora tenemos a Cristo, ya no hay necesidad de esa ceremonia. Fíjense si no es así. ¿En qué condiciones está el templo? Destruido, porque no hay necesidad de ese. Otro aspecto de ver este asunto es, si Él viene a ser sumo sacerdote sobre la casa de Dios y establece el sacerdocio de creyentes, no hay necesidad de seguir sistema sacerdotal. ¿Pueden ver entonces ustedes lo que está desapareciendo o desapareció? No hay necesidad. No quiere decir que no haya tenido su propósito glorioso. Es que lo que tenemos ahora es mucho mayor, más glorioso todavía. Eso es en cuanto al código espiritual. El código social, las leyes urbanas. Aquí yo puedo decir que fueron prescritas para Israel como nación. ¿Okay? Era Dios con Israel nada más. Por eso dice, ustedes van a ser mi especial tesoro entre las naciones. Dios estaba lidiando con Israel. Y era con Israel que Él estaba pactando y poniendo este tipo de regulaciones. En cuanto a las leyes urbanas, que es todos aquellos aspectos que yo les mencioné, también yo veo reflejado la santidad, el amor de Dios, porque es que ninguna de las leyes son malas. Todas las leyes tenían buenos propósitos. Era para que vivieran bien, para que tuvieran salud, para que disfrutaran la tierra, para que pudieran tener armonía entre ellos. Entonces era bueno todo lo que Dios le daba, pero no podemos dejar de pensar, era con Israel. Es por eso que muchos siguen mirando estas leyes, normas, como convenientes. No quiere decir que estamos obligados a seguirla en el aspecto, y quiero aclarar un poquito esto aquí, en cuanto a estamos obligados o no. Hay que ver esto como algo que Dios le dio a Israel por conveniencia del pueblo. Entonces, si fue conveniencia para el pueblo, lo debemos de ver con buenos ojos. Cada nación tiene su constitución, y a lo mejor nosotros no estamos de acuerdo con la constitución de otro país, pero si yo veo que está funcionando y si yo veo que está haciendo bien, pues es bueno aplicarlo. Por ejemplo, las cuarentenas. Hay muchos que siguen hoy día todavía la cuarentena, por ejemplo, los 40 días que debe de tener una mujer de purificación. ¿Por qué Dios lo dio? Era necesario para su cuerpo físico y biológico. Hoy día la gente no lo cumple, pero si lo cumplieran, estoy seguro que les fuera mejor. El trato con el suelo de la tierra. Mira cómo se ha explotado la tierra. ¿Cuál es el resultado que tenemos hoy día? Infertilidad. Y tener que entonces fertilizar la tierra y enfermedades. Todo por no tener pendiente
lo que Dios le dijo a Israel que hicieran con la tierra, que la dejaran descansar. Él lo dio porque él es el creador de cielo y tierra, Él sabe lo que conviene. Y se lo dio a Israel. Ahora, eso no quiere decir ahora que yo voy a perder la salvación porque haya sembrado todos los años. Es lo que le estoy tratando de decir. Siempre hay una conveniencia. Los alimentos, por ejemplo. El Señor dijo que comiéramos, que oráramos por los alimentos y comiéramos. Pero no deja de ser cierto que el vegetariano tiene mejor salud. Daniel y Ananías, Misael y Azarías, ellos ahí en Daniel capítulo 1, versículo 8, ellos decidieron no contaminarse con la comida del rey, ser vegetarianos, y al final fueron encontrados más saludables y más robustos. Ahora, no quiere decir que porque ya yo tenga planeado mañana comer chicharrón de puerco, ya yo me voy a estar sintiendo, ay, quebranté la ley. No, es nuestra conveniencia, hermano. Lo que Dios nos dice es por nuestra conveniencia, para que nosotros, entonces, es en esos aspectos. Miren el problema tan grande que ha ocasionado esto de la ley, por ejemplo, cómo está prohibido en Levíticos 17:14 comer sangre, y eso se ha interpretado también como recibir transfusión o órganos. Y hoy día, por ejemplo, los mismos testigos de Jehová dicen, no, ahí hay una ley, nosotros no lo hacemos. ¿Cuánta gente no se ha muerto por esa aberración? Tampoco significa que no seamos precavidos, porque es cierto que uno se puede contaminar y uno se puede enfermar por una transfusión, pero la idea no está prohibido, no está prohibido. Todas estas leyes de urbanización es para que nosotros tengamos un ejemplo de lo que es vivir bien, pero fueron dadas a Israel. Ahora, las leyes morales, estamos hablando de los 10 mandamientos que reflejan la voluntad y el carácter de Dios para regir las relaciones. Yo sí pienso que deben de ser guardadas, no por los cristianos, todo hombre en todo lugar. Porque es más, nosotros sabemos que Cristo en sus enseñanzas, en el Sermón del Monte, elevó inclusive a un grado mayor lo que es la ley de los mandamientos. Fíjense que Él no menciona las leyes urbanas ni las leyes religiosas en su Sermón del Monte. Él nada más que menciona este código moral. Y ustedes saben muy bien de que cuando dice, si tú te enojas con una persona, es como si cometieras asesinato. Si tú miras a una mujer para codiciarla, es como si cometieras adulterio. O sea, ¿cómo Él eleva aún más allá lo que era la ley exterior? Y lo hace de una manera, escribiéndola en el corazón del creyente, como un mandamiento de amor. Por eso en Mateo 22, 37 al 40, Él dice que debemos amar a Dios con toda la fuerza de nuestro ser y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y eso va a regir todas las relaciones. El amor no busca lo suyo, no le hace mal a nadie. Entonces sirve como el impulsor para el bien obrar. Por eso todo lo tenemos que hacer por amor, y cuando hay amor en nosotros se nos es más fácil cumplir con estos mandamientos que Dios nos ha dado. Quiere decir, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha desaparecido? El código religioso, el código ceremonial, el código espiritual, porque era el que prefiguraba o tipificaba a Cristo. El urbano, ya saben que eso fue entre Dios e Israel, y hay mucha sabiduría y mucha verdad en esas leyes. El de los 10 mandamientos no quiere decir que esté abolido, hermano, no quiere decir que nosotros podemos hacer lo que bien nos venga en gana y seguir como dice, frescos como una lechuga. No, nosotros todavía tenemos que
amar a Dios, amar al prójimo, no tener imágenes, guardar el día de reposo, a honrar a nuestra madre y a nuestro padre, no matar, no robar, no decir falso testimonio, no codiciar. Todo eso todavía está reflejando la voluntad y el carácter de Dios. Y el que se atreva a decir que no aparece en el Nuevo Testamento, quiero decirle, ¿a qué se está refiriendo Dios cuando Él nos llama a la santidad de vida? Sed santo como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Si no es a eso, no es a tener pendiente los mandamientos de Dios y ponerlos por obra. Es más, Jesús le dijo a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿A qué mandamientos se está refiriendo? ¿A qué mandamientos? Si no es al código moral. Sí tenemos un sinnúmero de nuevas instrucciones, indicaciones para la vida de la iglesia en el Nuevo Testamento, pero hay que tener esto pendiente de saber qué es lo que pasó de la ley y qué es lo que todavía está obviamente vigente. Ahora, quiero decir que lo que sí se elimina totalmente con el sacrificio de Cristo es la justificación por obras. Quiere decir, cumplí la ley para justificarme. Si el que piense eso, está en otro evangelio. Está en otro evangelio. No quiere decir que tú no lo cumplas. Tú lo cumples porque es el reflejo del carácter y la voluntad de Dios, porque es lo que Dios quiere para tu vida y porque también Dios nos está evitando consecuencias cuando nosotros pecamos. Pero nunca los cumplimos para justificarnos o para ganar el cielo. Porque en ese error cayeron los Gálatas. Mira lo que dice Romanos 10, versículo 4. Y después vamos a ver el ejemplo de los Gálatas. Romanos 10, 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Recordaron los propósitos de la ley? Que número 1 era darnos conocimiento de pecado y crear en nosotros desesperación, culpabilidad, y entonces llevarnos de la manito, así como una maestra al párvulo, llevarnos ¿a qué? A Cristo, para que en Cristo nosotros veamos que todo lo que nosotros no podemos hacer, Él lo cumplió por mí. Entonces ya está toda la justicia paga, está salda. ¿Okay? Sí, yo me sigo esforzando en obedecer a Dios, pero lo hago por gratitud, por amor al Señor, porque ya yo sé que estoy justificado ante Dios por Cristo. ¿Okay? Por eso no estamos bajo la ley. Pero no quiere decir estar sin ley. Yo no sé si ha podido asimilar la diferencia. Estar bajo la ley o sin ley. No estamos bajo la ley, quiere decir no dependemos del cumplimiento de la ley para justificarnos. Pero no estamos sin ley, significa de que todavía tenemos que respetar y obedecer los mandamientos divinos. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Vamos a ver el error en que cayeron los Gálatas. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículos del 1 al 3. Y miren, eran la iglesia primitiva, la iglesia que estaba siendo forjada por los apóstoles, recibiendo enseñanzas que recibieron del mismo Cristo Jesús. Y miren lo fácil que para el hombre que era
empezar a creer otras cosas y ser engañados de una manera increíble. Fíjese cómo él dice, oh Gálatas insensatos. Esa es la palabra que lleva. ¿Okay? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Ve? Oír con fe el Evangelio, hermano. La palabra, como dice, el Espíritu que vivifica. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Eso, hermano, ahí están, en esos Gálatas insensatos, todo el que diga que pierde la salvación. Ahí están. Porque cuando usted dice yo pierdo la salvación, usted está diciendo el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Está todavía a media. Tengo yo que poner algo, tengo yo que hacer algo para garantizarlo. Eso está incorrecto, o sea, no es la verdad. Eso no es la verdad del Evangelio. Por eso él le sigue diciendo, versículo 17, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis, perdón, que pasé la página, 3:17. Dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya no estamos bajo la ley, pero no quiere decir que estemos sin ley. Hay que tener cuidado con eso, mucho cuidado, porque hoy día se está predicando un evangelio, o se cae de la gracia, o se exagera la justificación por gracia, en el sentido de que se le dice a la gente que ya no tienen que hacer esto, no tienen que hacer lo otro, no tienen que... ¿no? Y hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿cómo se compara esto con la gloria del evangelio? Bueno, aquello era glorioso. La ley era gloriosa, pero tenía un brillo exterior. El evangelio tiene un brillo interior. Porque, ¿qué tenían ellos? Tenían Shekinah, o sea, la presencia de Dios que ahí se manifestaba en el lugar santísimo mediante una columna de fuego y de nube. Ellos tenían eso, era glorioso. Pero nosotros tenemos mucho más porque tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros. Y si usted quiere ver cuán glorioso es este nuevo pacto, ya ha pasado mucho el tiempo, les recomiendo que lean Hebreos 12, del 18 al 24. Hebreos 12, del 18 al 24, para que ustedes vean a qué nos hemos acercado, que es mucho más glorioso. O sea, lo que tenemos hoy día en Cristo no tiene paralelo, aunque no quiere decir que la ley no haya sido algo que tuvo su gloria. Acuérdense, hermanos, es muy importante tener
un buen entendimiento entre la relación, la fe, la gracia, la ley o las obras. Y trate de esmerarse en eso. Si, Señor, yo quiero a ver cómo yo entiendo. Y si usted no entiende, pregunte. Pero plasme su convicción. Escríbelo. ¿Qué yo entiendo del nuevo pacto? ¿Qué yo entiendo de la relación que hay entre gracia, fe y ley? Yo le doy gracias por las dos hermanas que ya han compartido su escrito, pero quisiera escuchar de muchos más de ustedes. Que el Señor les bendiga.